Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy de verdad que sí que son muy buenas porque os traemos para lo que es para mí hasta ahora la mejor película de terror que hemos visto este año. Y que me atrevo a decir que seguramente será la mejor que veremos hasta que acabe el mismo. Totalmente de acuerdo, me atrevo incluso a corroborar tu afirmación, porque no se me ocurre ahora mismo otra de los títulos que estén por venir que me cree más curiosidad de lo que me creó ya saber de qué trataba esta película y por supuesto corroborar que la he visto y que ha sido fascinante. Nos encontramos ante Marui Video, una película desde Corea que ya fue anunciada por Twitter, que tuvo mucho bombo por la conmoción que creó en el mismo país, en Corea. Además de que por TikTok también se empezó a viralizar la historia del vídeo maldito que explican en esta cinta. Porque Marui Video es una película de hora y 27 minutos que nos estará presentando un mockumentary sobre un found footage, o lo que es lo mismo, un falso documental sobre un metraje encontrado. Y quizás esto parezca un poco complicado, un poco lioso, pero no lo es si nos paramos a pensarlo, ya que en Marui nos presentarán a los típicos reporteros que están haciendo un documental, esta vez de un metraje que han encontrado en un depósito de pruebas de la Fiscalía de Corea. Ese vídeo, ese metraje encontrado, esconde un caso real de un asesinato bastante violento que ocurrió hace unos años en una posada donde un hombre matará a su novia de una forma horrenda. Pero lo más curioso de ese metraje es que al fondo, en un espejo, se puede vislumbrar como una especie de sombra negra donde se ve una cara de un chico que no estaba allí. O sea que dentro del propio metraje encontrado encontraremos algo sobrenatural y misterioso a lo que jamás se le dio explicación. Así que nuestros reporteros protagonistas se pondrán a investigar sobre ello. No confundir los vídeos Marui con los vídeos Snuff. Si bien comparten el hecho de que hay un terrible asesinato o un terrible caso en los metrajes de esas cintas, los vídeos Marui, según nos cuentan en la película, son esos vídeos que la fiscalía tiene bajo llave, que son policiales y que no pueden ver la luz. Pueden ser los típicos vídeos donde un asesino ha grabado sus asesinatos o torturas a las víctimas y simplemente sirven de prueba a la hora de un juicio o a la hora de condenar al acusado, pero que jamás saldrán a la luz pública por ser extremadamente violentos o explícitos. Se supone que estos vídeos Marui se guardarán en un depósito bajo llave y a los 20 años, según nos comenta la película, se destruirán con una trituradora. Por lo tanto, estos vídeos no se sabe muy bien si realmente existen o si son parte de leyenda urbana que ha ido pasando boca tras boca. Un gran ejemplo de un vídeo Marui sería el caso de Armin Meiwes, que ya sabéis que tenía 16 horas de grabación de cómo torturó y se comió a su víctima, pero que esa cinta nunca verá la luz. En cuanto al formato de la película, creo que con un ejemplo también os veréis un poquito más enfocados en qué vais a ver. Y es que si visteis la película que se hizo tan tendencia en Netflix, Incantation o Maleficio, ese sería el tono que vais a ver en esta cinta. A la vez mezclado con una de las mejores películas de metraje encontrado que han hecho en Japón, llamada Noroi. Y como ha comentado Síncope, con un poquito de terror sobrenatural muy parecido al que vimos en Ju-On o La Maldición. Yo creo que con estas tres referencias, esos tres títulos, se resume muy bien un poco las sensaciones que transmite Marui, pero no confundir con que sean exactamente esas historias o esas características de las películas mencionadas. Marui tiene su propia firma, su propio sello, y aunque hay partes que recuerdan a otras partes, no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, una de las virtudes que para mí tiene esta película, que quizás otras de las que hemos nombrado no tiene, es el ritmo, es lo dinámico que resulta la historia, la narrativa y lo rápido que va el guión, tan rápido que a veces te darán ganas de rebobinar un poquito para atrás para situarte un poco en el contexto y en la escena de los reporteros, de tus protagonistas, ya que ellos empezarán a investigar ese asesinato ocurrido en la posada que encontrarán en ese vídeo policial, pero eso les llevará a otro caso donde supuestamente un hijo mató a su madre y a su hermana y después se suicidó en su propia casa. Por supuesto, todo esto estará aderezado con las cámaras de nuestros reporteros y con las entrevistas que harán a familiares, a testigos o a gente del vecindario que vivía cerca cuando ocurrieron ambos sucesos. Y es que no os confundáis, Marui Video no es una película simplemente found footage que os vais a marear y que toda la intriga y el terror viene aderezado un poquito por la historia que nos están contando y ya, para nada. Esta película sabe dar miedo. Es una película que no tiene ni un solo screamer, eso ya os lo digo, pero si estáis atentos a pantalla, muy habitualmente os daréis cuenta de pequeños detalles que aparecen sin que la película te los ponga en bandeja
moraleja que te harán saltar del sofá y os digo tener pesadillas esta noche. Desde luego ha habido un par de escenas que a mí casi me han trastornado un poquito por la noche, no en el sentido de que no me han dejado dormir, sino en el sentido de que le he estado dando vueltas varios minutos a lo magnífica y lo terrorífica que ha resultado esa escena. Por no hablar de las que nos habremos perdido, porque estoy segura que si le echamos un segundo vistazo y un segundo visionado nos fijamos en detalles que la primera vez no hemos visto. Así que resumiendo un poco, este aspecto del terror que vemos en Marui es totalmente perfecto y además no solamente ocurre al final o en el tercio final de la película, sino que constantemente te van dejando granitos de arena y para más o menos mitad de la película ya tienes toda la intensidad máxima del terror que vas a encontrar. De hecho, más o menos por ahí, por ese punto de la película es cuando ocurre una de las secuencias más terroríficas de toda la película, que es un exorcismo de una chamana que sí que es cierto que pierde un poquito el cámara en mano, me ha dado la sensación, pero bueno, merece totalmente la pena esos minutos de olvidar un poquito el formato para deleitarnos con todas las maravillas que vemos ahí. Ya que el Síncope ha abierto la veda, quiero hablar un poquito del metraje encontrado, del mockumentary, del found footage que esta película nos presenta, y es que es prácticamente perfecto. Empezará con las típicas letras, veremos una furgoneta abandonada y nos contarán precisamente eso, que en 2019 se encontró una furgoneta con unas cintas en su interior que tenían un reportaje sobre la cinta del asesinato de 1992 que veremos posteriormente en esta película y que han decidido recortar, editar para poder presentarlo al público. Y alguno dirá, pero si es un metraje donde hay asesinatos, debería estar en manos de la policía. Y es que la película también nos deja un pequeño detalle diciendo que reclamaron por copyright esas cintas, ya que al parecer pertenecían a la productora que estaban estos reporteros, ganando así el caso y pudiendo presentar la película que veremos completa. De hecho, la película está narrada por una voz en off y esa voz en off ya nos dicen quién es, y es el propio productor, un poco el jefe de todos los que fueron responsables de hacer este documental, así que exactamente todo está justificado. Nos encontraremos cámaras en mano, nos encontraremos cámaras de seguridad, veremos alguna que otra cámara de televisión y también esos VHS con las cintas malditas y las cintas de los asesinatos. Lo mostrarán todo en este metraje. En ese punto que comenta Síncope del exorcismo de la chamana, sí que es cierto que alguno podrá pensar que se pierde ese mockumentary, ese falso documental, pero es que la película ha dejado muy claro durante toda la transmisión que tenemos a varios cámaras con diferentes tipos de cámara, y en ese exorcismo simplemente parece que debido a la edición que le han dado posteriormente, los cámaras no están situados donde deberían, pero si nos percatamos bien, sí que en realidad podemos ver cómo se ve a un cámara al fondo para que luego veamos la visión desde él mismo. Vale, gracias por aclararlo, Roten, porque creo que era un punto muy importante. Me extrañó muchísimo que en ese momento justo perdieran el falso documental y el metraje encontrado. No tenía sentido que no hubiesen cuidado eso después de lo bien cuidado que está el inicio y sobre todo también el final. Así que gracias por darle esa explicación un poquito de que está justificado por la edición. Por otro lado, también quiero aclarar el tema del exorcismo, porque parece que esa palabra a veces da un poquito de miedo en el sentido de que creemos que vamos a ver más o menos lo que hemos visto siempre, la misma historia de siempre. Quiero aclarar que la historia paranormal o sobrenatural que se cuenta un poco aquí está muy bien equilibrada con lo que es la parte de la investigación más pura y más científica que puede verse en estas películas, y que además está basada un poco en ese folclore asiático donde los fantasmas o los espíritus van vagando, pegándose a gente que tienen cercana con la única misión de vengarse o de sacar a la luz un secreto o un misterio, y en esta película serán un poco las dos cosas las que justificarán un poco la presencia de ese fantasma. Todo muy sutil, muy adulto y sobre todo sin esas subidas de volúmenes que a veces tanto molestan y que restan un poquito de seriedad a veces a este tipo de películas. Por último, quiero volver a recalcar lo que es el terror de esta película, el miedo, porque de verdad que es una película que creo que cuantas más veces la vayamos a ver, más miedo vamos a pasar. Quizá esa es la parte en la que tiene el encanto, que sea una cinta maldita. Pequeños detalles que si no te fijas no vas a verlos. Quizá en un momento en que hay un plano fijo de una habitación y si te fijas bien debajo de algún mueble puedes ver la cara de alguien. E incluso jugarán con el terror digital teniendo una llamada de Skype y que los propios glitches de la pantalla sean lo que te cree el mal rollo y el tono fantasmagórico sin realmente estar utilizando nada sobrenatural.
La verdad que hay ciertos puntos de la película donde te da esa verdadera sensación de estar viendo algo maldito, de estar viendo algo que es capaz de traspasar la pantalla, de poseerte y de hacerte tener las alucinaciones más flipadas que te puedes imaginar. No rompe la cuarta pared tanto como Incantation, de hecho no la rompe, pero sí que te da esa sensación, esa pequeña sugestión tan sutil para que participes un poco en toda la dinámica. Y ya que os gusta que os demos más recomendaciones, es más parecido a The Lost Footage of Leah Sullivan. Una película que si no conocéis podéis echar un vistazo al vídeo que tenemos recomendándola en el canal. Y llegados a este punto, solo para los que habéis visto la película, un poquito una explicación que creemos que se entiende, pero por si alguien se perdió en lo que es el final de la cinta. Por supuesto, aquellos que no os importe spoilearos podéis quedaros. Además, esta película, como trata un poco una investigación y un caso y consiste en ir tirando un poco del hilo de la manta, tampoco creo que sea tan spoileable, aunque por supuesto vamos a revelar datos secretos y misterios en los que se hace bastante hincapié en la película. La primera idea importante que nos revelan en la película es con respecto a la familia Cho, donde ya nos aclaran que esos dos padres de familia, el que estuvo en Vietnam y estaba recogido en un asilo o una casa del bienestar, ambos eran gemelos y además vivían bajo el mismo techo el día 5 de mayo, que es cuando sucedió ese asesinato de toda la familia. La sorpresa es que el que cometió esos asesinatos fue el padre biológico del hijo del chico protagonista que estamos viendo constantemente en forma de fantasma. Él mató a su mujer, también a su hijastra, y era hijastra porque era hija de su hermano y de su mujer, y a su propio hijo quemándolo en la cocina haciendo parecer un suicidio. También sabemos al final que mató a su hermano y lo escondió bajo un barril de concreto, que posteriormente será encontrado por la policía. Con todo esto en el punto de mira, es bastante fácil seguir la historia paranormal o sobrenatural que nos quieren contar aquí. Ese hijo murió en terribles circunstancias, con dolores horribles, ya que fue quemado hasta la muerte. Partiendo de esta idea o con este contexto sobre la mesa, es más fácil entender un poco la conexión que existe con la parte paranormal que nos están contando aquí. Ese fantasma de ese chico con sed de venganza o con ganas de revelar al mundo que realmente no fue él quien acabó con la vida de toda su familia, sino que fue su padre biológico, es el punto de partida para conectarnos con el asesinato de la posada y también con toda la posesión que le ocurre a la protagonista reportera de la película. Este veterano de guerra, después de matar a toda su familia, se hará pasar por su hermano gemelo, heredando así la posada, que es donde veremos posteriormente el asesinato de 1992. En realidad, en la película cuentan que no la heredan, sino que más bien se muda y que la compra, porque podemos entender que quiere marcharse de esa casa donde originalmente ocurrieron los asesinatos y donde él mismo mató a toda su familia. Yo creo que ahí ya el propio fantasma del hijo ya empieza a acosarle de alguna forma al padre y él se ve obligado a escapar y a huir para ver si ese fantasma no le persigue. Pero por supuesto, ahí está la conexión, sí que le perseguirá y será el punto donde ocurrirá ese asesinato en la posada de 1992. ¿Dónde está la conexión con nuestra reportera? Pues en el fiscal que llevó ese asesinato. El fiscal que llevó ese caso muere de una enfermedad crónica. En casa de este fiscal, la madre dejará que estos reporteros investiguen un poco sus pertenencias, encontrando así la única copia existente del vídeo del asesinato del 92. Pero si eso es una copia, ¿cómo es posible que se contagie nuestra reportera principal? Pues esto se desvelará después de los créditos de la película, ya que veremos cómo ella llega con un paquete a la oficina, lo abre con una nota de la madre del fiscal diciéndole que ha encontrado otra pertenencia de su hijo, que en este caso será la cinta original del asesinato del 92. Esto nos da a entender que esos objetos reales, no una copia sino algo original, es el que ha sido capaz de transmitir esa especie de maldición, en concreto a nuestra reportera, pero en general también a todos los reporteros que están participando de ese documental. Aparte, la película mucho antes nos revela también el hecho de que la reportera fue quien tocó una de las fotos del hijo muerto, de ese fantasma que estamos viendo durante toda la película. Así que parece que esa fotografía también estaba maldita y que tocar ese objeto también ha causado que el fantasma se pegue muy fuertemente a nuestra reportera. Por todo ello, será ella la víctima de todo, la que constantemente olerá a quemado, la que tendrá la sensación de que se está quemando, la que tendrá que ser exorcizada y también la que será un poco la portavoz de esa venganza fantasmal del hijo muerto. ¿Dónde está el chiste de toda la película y por qué esta cinta Video Marui es una película maldita? Pues precisamente porque nuestros reporteros han grabado a ese fantasma, han grabado un nuevo asesinato, igual que en 1992, y ahora todos los que vemos esta película también tenemos esa maldición
dentro. Que es como que de alguna forma nosotros por verla también estamos conectados con ese fantasma que constantemente está llamando a su padre. Y nada más, solo quedaría decir que nota le vas a poner a Marui Video. Bueno, creo que sobra decirlo, le voy a poner un 10, por no ponerle un 100, por no ponerle un 1000. Me ha encantado esta película, ya hemos empezado el vídeo diciendo que probablemente sería lo mejor de terror que veríamos este año y lo mejor que hemos visto hasta la fecha. Y nos gustó tanto que casi la vemos por segunda vez nada más terminarla. Y es que nos empezamos a fijar un poquito en las fechas de las grabaciones y ahí hay otro pequeño lore, hay otra pequeña historia con la forma que tiene la película de mostrarnos esa cronología de cómo van sucediendo los hechos de la investigación de nuestros protagonistas. Así que estoy segura que con un segundo vistazo nos percataríamos de muchísimas más cosas que se nos han pasado por alto. Desde aquí os animamos muchísimo a buscar y a ver esta película y sobre todo a recomendarla de boca en boca para que la maldición podrida pase también de generación en generación. Yo en mi caso le voy a poner un 11, que falta mi nota, por si acaso alguien se había olvidado. Yo también le pongo un 11 y no me voy a enrollar tanto porque Síncope ya ha dicho... ¿Tanto me he enrollado? Hostia, todo lo que se podía decir de esta cinta. La mejor película de terror del año hasta ahora, sin dudas. Dicho esto, si quieres añadir algo más. Nada más, Rotten. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que vais a morir próximamente por una maldición como en Antrum y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.